días, hermanos. Es un gozo que nuevamente estemos aquí alabando a nuestro Señor, cantándole, orando a Él, aún más, participando de las ordenanzas que Él nos ha dejado. Bueno, en este caso solo una, ¿no? La Santa Cena. Gracias a Dios por eso, por esos hermanos. Y saben una cosa, hay algo muy importante que tenemos que ver ahora que estemos estudiando el asunto de la iglesia. Esto es hacer iglesia. ¿Recuerdan que hemos dicho que es importante saber lo que es la iglesia, lo que es estar en la iglesia, lo que es ser iglesia y hacer iglesia? Es eso precisamente. Y quiero hacerles un par de preguntas para empezar. ¿Qué tan importante? Piensa bien esta pregunta. Quiero que, como dicen luego de repente de manera poética, allí en el fondo de tu corazón, analices esto, que más bien sería en el fondo del cerebro, ¿verdad? En el fondo de tu corazón, analiza esto, contesta esta pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la esperanza de estar con el Señor Jesucristo por la eternidad? ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto lo anhelas? ¿Cuánto deseas, de forma breve, ir al cielo? ¿Cuánto estás esperando eso? ¿O estás muy cómodo aquí? Piensa. Ajá. ¿Qué tan importante es para ti la esperanza de estar con el Señor Jesucristo por la eternidad? Estar en el cielo es el deseo de cada cristiano. Tener la esperanza de que ya sea porque el Señor venga o muera, lo que sigue es una eternidad sin tener que padecer ninguno de los efectos que el pecado tiene sobre el mundo y las personas. Te vas a olvidar de lo que estás padeciendo, física, espiritual y sentimentalmente, psicológicamente. Todo eso va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento es por el efecto del pecado en el mundo. Por eso incluso este mundo tiene que ser erradicado. Porque no puede existir la perfección sin pecado en un mundo caído. ¿Ya pensaste qué tanto te importa? ¿Qué tan importante es para ti esa esperanza? O como lo dije, estás muy cómodo aquí. Estar permanentemente sin maldad, sin enfermedad, sin sufrimiento de ningún tipo. Todo creyente debería de tener esa esperanza. Quizás haya quien no pueda esperar a ir al cielo porque es el lugar más maravilloso en el que pueda estar todo aquel que está arrepentido y ha puesto su fe en Cristo para su salvación. ¿No es ese tu deseo? Piénsenlo. Porque también podemos decir que sí por reflejo o no porque pues, decimos changos, no lo había pensado. Ahora, ¿ya pensaste en la maravilla del cielo? La esperanza bendita que es que delante del Señor todo va a ser perfección tal y como fue cuando Adán y Eva fueron creados antes de que cayeran. ¿Te imaginas esa belleza? Yo no me la puedo imaginar. Incluso hay una canción que así se llama, no puedo imaginarme. Lo único que podemos hacer es imaginarnos cómo será eso. Ahora, ¿ya te lo imaginaste? ¿Ya lo meditaste? ¿Ya sabes qué tan firme es esa esperanza en ti? ¿Qué tan profunda? Entonces, ¿qué tan importante es para ti estar con el Señor Jesucristo en cada momento de tu vida? Ahorita. ¿Qué tanta importancia le das a estar con el Señor Jesucristo toda tu vida, todos los momentos de tu vida? En otras palabras, ¿qué tan valiosa es para ti tu iglesia? ¿Cómo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que estar con el Señor Jesucristo, estar en la iglesia? Sí, hermanos. Sí. Puede ser que no respondas con el mismo entusiasmo que con la esperanza bendita de ir al cielo. Sin embargo, nuestra iglesia llamada el Buen Pastor de Pachuca y cualquier otra congregación donde se predique fielmente la palabra de Dios es lo más parecido que hay al cielo.
Y sabes una cosa, tienes acceso a ella. Ujú. No porque yo tenga cara de angelito, ¿no? Sino porque aquí está con nosotros la presencia del Señor. Cuando estamos reunidos, ¿quién está con nosotros y en nosotros y entre nosotros? Dios. Cuando está el predicador hablando y enseñando lo que dice la Biblia, ¿qué está hablando? La palabra de Dios. ¿Quién nos está hablando? Dios mismo. Por lo tanto, así es, hermanos. La iglesia es el lugar más parecido que hay al cielo, en la tierra. ¿Qué importancia tiene para ti ser miembro de la iglesia? Con esto en mente, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque todos los días tus misericordias se renuevan. Gracias, Padre, porque eres grande, todopoderoso. Gracias, Señor, porque eres soberano, Señor, y nada escapa de tu control, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego por este siervo inútil que a duras penas hace lo que le toca, Señor. Si acaso lo hace, Señor. Que tú, Padre, seas hablando, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Que solamente tu palabra sea expresada y ninguna filosofía personal, Padre. Pon en nuestras mentes y corazones el deseo insaciable de tu palabra. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces yo creo que esto fue un inicio bastante fuerte. Y si recordamos una frase repetida constantemente a lo largo de nuestro estudio de la eclesiología, o sea, estudiamos la iglesia, que fue dicha por Charles Spurgeon, no sé si la recuerdan, cómo describió él a la iglesia como el lugar más preciado sobre la tierra. O sea, no hay otro lugar más hermoso para estar. Y esta declaración no tiene nada de exagerado o fantasioso. Esta realidad es clara cuando tenemos la conciencia de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y vamos a estar regresando a ciertos textos que ya conocemos, que ya hemos visto durante nuestro estudio de eclesiología. ¿Por qué? Porque son valiosos y seguimos aprendiendo de ellos. Les pido me acompañen en sus Biblias allí a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Que de entrada es un versículo que a lo mejor podrías pensar, ¿y qué tiene que ver? ¿Ya tienen Efesios 5, 25? Observen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sabemos perfectamente que esta orden es dada a través de Pablo por el Espíritu Santo para nosotros los varones, para que realmente aprendamos cómo hay que amar a nuestra esposa. Pero el punto que ahorita nos vamos a enfocar es lo que estamos viendo, así como, observen, así como, ¿qué significa esto? Que hay una imitación, que hay algo por encima a lo cual debemos emular. Y es precisamente como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, esa es la manera en la que debemos amar nuestra iglesia. Y no se trata nada más de que digas, sí, yo amo a mi iglesia, sí, sí, sí. ¿Cómo lo puedes reflejar? Piensa en eso. Amas a tu iglesia. No estoy preguntando sobre el líder que mejor te cae, porque eso es un error garrafal que todos cometemos. Tenemos un líder al cual incluso podemos llegar a idolatrar, sea una dama o sea un varón. Y eso es un error bien grave, porque entonces empieza a ir a la iglesia para ver a ese personaje y Cristo pasa a segundo término. Pecado. Mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos que amar a los que están a tu alrededor como Cristo los amó. ¡Qué increíble! ¿Y cómo ves esto? Juan Calvino, hablando también de la iglesia, dijo que en la iglesia los creyentes son llamados a creer, a permanecer, a crecer y a ser fieles
hasta el fin. Wow, y eso es otra vez dentro de la iglesia, porque no puedes decir que eres un cristiano fiel si no asistes a una iglesia local. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. Busca en la Biblia un personaje en el Nuevo Testamento que haya tenido una vida solitaria, más bien no solitaria, una vida solo. No está. ¿Por qué? Porque el enfoque de Dios, el enfoque del Señor Jesucristo, que es Dios, es esto, que haya una asamblea de cristianos que lo reflejen a Él. La iglesia, aunque hoy está en un estado imperfecto, nos da un anticipo de lo que será el cielo. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy, esa belleza y esa importancia de ser un verdadero miembro de la iglesia, tomando en cuenta que la iglesia es lo más parecido al cielo que hay. ¿Cómo? ¿Con ese hermano jetón que está enfrente hablando? ¿Con esa mala encarada? ¿Con ese hermano que me ofendió? ¿Con esa hermana que me pisoteó? ¿Con ese niño de la iglesia que me faltó al respeto? Sí, porque la iglesia está en estado imperfecto. Si tú eres perfecto, entonces ya vete al cielo. Fue interesante la perspectiva de Charles Spurgeon en otra predicación donde dice, eres perfecto, ya vete al cielo. No tienes pecado, ya vete al cielo. No tienes falta, ya vete al cielo, porque la iglesia está llena de eso, de pecados, de faltas, de imperfección. No te gusta tu iglesia porque tiene fallas, ya vete al cielo. Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros también somos imperfectos. Somos re buenos para criticar lo que pasa en la iglesia, ¿a poco no? Ah, ¿ya viste el hermano, la hermana? ¿Ya dijo? ¿Ya hizo? ¿Ya volteó? Hermanos, somos iglesia, lo acabamos de cantar. ¿Quién nos identifica? Cristo. Y nos seguimos mordiendo entre nosotros. La iglesia es preciosa, valiosa, todos en conjunto, unidos, viniendo cuando las damas se reúnen para orar, para estudiar, aunque no son pocas, deberían de ser más. ¿Cómo es de valiosa la iglesia que hasta tenemos el privilegio de orar en grupo? ¿Y cómo está el tiempo de oración? Vacío. Quiero que veamos, hermanos, ¿cuántos puntos? 6, perdón, 6 cosas, solo 6, hay muchas más, en las cuales podemos ver un reflejo empañado de cómo la iglesia se parece al cielo. John MacArthur dijo, la iglesia representa el único lugar en el que las actividades del cielo se reflejan en la tierra. ¿Cómo? Lo que se hace en el cielo, lo que se hará en el cielo, ¿lo hacemos en la tierra? Sí, hermanos. Sí. Vamos a ver el primero. ¿En qué podemos ver ese parecido entre el cielo y la tierra? Primero, ahí si gustan anotar la cita para que lo usen como ánimo para amar más a tu iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 10. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Todavía escucho páginas. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. ¿Listo? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De hecho, este mensaje así lo titulé, como en el cielo. Los miembros de la iglesia desean someterse a la autoridad moral de su palabra, de la palabra de Dios. Observen, ustedes ya vieron el contexto, ¿verdad? ¿Reconocen dentro de qué contexto está esto? Del Padre Nuestro. Y cuando nosotros vemos ahí en Mateo 6:10,
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El anhelo de cada cristiano debe de ser que la voluntad de Dios se haga aquí donde estamos nosotros, tal como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? Sin oposición, sin berrinches, sin protestas, pero es que a mí no me gusta. El Señor en el cielo y en todos lados dice y se hace, pero en la tierra el Señor dice y encontramos alternativas. El Señor habla y nos hacemos los que no escuchamos. La iglesia se parece al cielo cuando los miembros de la iglesia desean someterse a la autoridad moral de la Biblia. Número 2, acompáñenme por favor, vamos a ver dos citas. Primero vamos a el Evangelio según San Juan y luego iremos a la primera carta de Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Este es el segundo punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No sé si ustedes recuerden esa pregunta que suelo hacer, más bien lo que suelo decir. Levanten la mano, por favor, hermanos, todos los que aman a Dios. Levanten la mano todos los que aman a Dios. Ahí déjenla. Levanten la mano. ¿No? ¿Usted no ama a Dios? Ok, ahí déjenla. Ahora, ¿lo obedeces? Ya empieza a pesar la mano, ¿verdad? Bajen la mano, por favor. Esa parte es bien importante porque solemos decir, sí, yo amo al Señor, ¿cómo no? Bajo mis términos. Yo amo a Dios a mi modo. Yo amo a Dios, pero el hermano, híjole, no lo aguanto. No me gusta cómo le hacen en la iglesia. ¿Es coherente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos a reafirmar esto un poquito ahí en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sé si amo a Dios? A ver, ¿cómo puedo saber si amo a Dios? Porque muchas veces sale esa pregunta y dice, no, es que yo siento ese amor por Dios. No, así no sabes que amas a Dios. Amar a Dios no es cuestión de sentimientos. Observen lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Conocer es esa forma en la que nosotros amamos a Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, porque le conocemos. Entonces, ¿cómo puedes demostrar a todos que amas a Dios? Obedeciéndolo. Entonces, el primer punto, los miembros de la iglesia deben someterse a la autoridad moral de su palabra. El segundo, como se parece la iglesia al cielo, los miembros de la iglesia buscan obedecer lo que dice su palabra por amor y devoción. Dices amar a Dios, entonces vas a obedecerlo y lo vas a hacer evidente. Número 3, buscar santidad en la vida. Busquemos, por favor, ahí mismo en Primera de Juan, en el siguiente capítulo, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, buscar santidad. Yo creo que esto es una de las cosas más complicadas y en las que es un hecho, sin embargo, nosotros lo volvemos en algo circunstancial. Somos santos según donde estemos. ¿Qué significa ser santo? Bueno, no significa que me va a salir una aureola encima de la cabeza o que la gente me va a empezar a pedir favores o que puedo hacer milagros. No, eso no es ser santo. Santo es una palabra que, como ya lo hemos dicho varias veces, significa estar apartado de. Y en el sentido bíblico, entonces, es apartado del pecado para Dios. Dios te tomó de donde estabas, recuerda tu lodito, y de ahí te sacó para lavarte con la sangre del Señor.
¿qué tanto regresas corriendo al lodito? Porque observemos este texto y aquí nos vamos a quedar un ratito. Quiero que observes otra vez lo que dice primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Observe, dice, amados, me encanta esto porque Juan es conocido como el apóstol del amor. Amados. Así como Pablo de repente dice cariñosamente, hijitos, ustedes son mis amados, hermanos, porque están bajo mi cuidado y yo los amo, por eso. Claro, no se me nota, ¿verdad? Pero de verdad, créanme. Amados, ahora somos hijos de Dios. Observen esto. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Juan? A cristianos. Ahora somos hijos de Dios. Tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, entonces ahora eres un hijo de Dios. Pero hay un detalle. Continúa el versículo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto quiere decir que estamos en un estado imperfecto. Por lo tanto, nuestra iglesia, ¿cómo es? Imperfecta. ¿Cómo es cada uno individualmente? Imperfecto. ¿Cómo es el pastor? Peor de imperfecto. No somos lo que deberíamos. ¿Por qué? Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía falta. ¿Recuerdas los 7 modos de gracia? ¿Recuerdas que Dios te bendice y te bendice y te bendice? O sea, ya te bendijo con la salvación, lo cual sería suficiente, pero para Dios no. Y te bendice con la comunión, te bendice con la Santa Cena, te bendice con la oración, te bendice y todavía falta. Al estar delante de Él, entonces vamos a ser como Él. Observemos lo que dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! ¿Semejantes en qué? En todo excepto la divinidad. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no envejece, pero deja eso, viene lo mejor, sin pecado en ningún lugar, sin sufrimiento. La humanidad básicamente se define por sufrimiento. Conforme pasan los años, que te vas encorvando, te vas haciendo más pequeño, que lo que te duele no te dolía antes, pero también, ¿qué tal el peso del recuerdo de los pecados cometidos? Eso va a quedar atrás por la obra redentora de Cristo. ¿Y por qué es necesario que lleguemos a ese grado de ser parecidos a Cristo? Porque le veremos tal como Él es. Esto es necesario, esa transformación es necesaria, esa santificación completa, esa completa purificación de nuestro yo es necesaria para que soportes la presencia de Dios enfrente de ti y Cristo va a habitar entre nosotros y será con nosotros y estará en nosotros. Y hoy en la iglesia eso es una realidad, porque Dios está aquí, ¿sí o no? Dios está en ti, sí o no, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Eso no es parecido al cielo. Vamos por otra. El primero, los miembros de la iglesia desean someterse a la autoridad moral de su palabra. Segundo, los miembros de la iglesia buscan obedecer lo que dice su palabra por amor y devoción. Tercero, todo miembro de la iglesia busca la santidad en su vida. Y todavía no termino con este punto. Porque sólo así puede servir al Señor. En el cielo podremos servirle de manera perfecta. Quiero que pensemos en esto, hermanos. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis 22, 3, allí al final del libro, dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea,
No vamos al cielo a tocar un arpa, a sentarnos en una nube. Vamos a ir a servirle al Señor. ¿Y qué puedes hacer tú hoy aquí? Servirle. Ujú. Pero ojo, hermanos, para servir al Señor tienes que vivir en santificación. No puedes vivir una vida doble, que aquí en la iglesia hablas cristianés, pero en la semana, en tu vida diaria, es diferente. No puedes estar con ese doble ánimo. Ahora, en el cielo vamos a adorar a Dios día y noche. Bueno, entre comillas, porque no habrá más día y más noche, ¿recuerdan? Cuando estudiamos Apocalipsis. Quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15 dice así. Observen lo que dice este texto, es maravilloso. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, alabar a Dios no es exclusivamente cantar. Sí, lo estamos alabando cuando cantamos, pero se dan cuenta que alabar a Dios es decir delante de todos, porque la confesión mencionada aquí en Hebreos y en Romanos es la declaración que hace el cristiano porque es cristiano. No confiesa para ser cristiano, confiesa porque es cristiano. No puedes declarar algo que no te ha sido dado ya. Esto, alabar al Señor con la boca, es algo que vamos a seguir haciendo. Observen nuevamente el texto. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea que alabamos a Dios porque Él nos mueve a hacerlo. Alabamos a Dios mientras manejamos porque Él nos mueve a hacerlo. Alabamos a Dios mientras voy en el transporte público porque Él nos mueve a hacerlo. Alabamos a Dios mientras estoy trabajando porque Él nos mueve a hacerlo. Alabamos a Dios mientras estoy en cama recuperándome de una lesión o de una enfermedad porque Él nos mueve a hacerlo. No por voluntad propia, por supuesto lo hacemos porque Él pone en nosotros esa voluntad, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Fruto de labios que confiesan su nombre. Fíjense en esto, no dice palabras que confiesen su nombre, sino fruto de labios. Esto significa que hay una obra. No es que diga enfrente de todos, yo soy cristiano. No, lo oyen y también lo ven. Lo están atestiguando. En la iglesia, los creyentes ofrecemos a Dios adoración continua por su obra redentora. Esto va a ser permanente en el cielo, como dice allí en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra vez, confesar es decirlo, expresarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, no para tenerlo. Eso va a ser continuo en el cielo. Entonces, hermanos, número 1, los miembros de la iglesia desean someterse a la autoridad moral de la palabra. Número 2, los miembros de la iglesia buscan obedecer lo que dice la palabra por amor y devoción a Dios. Número 3, todo miembro de la iglesia busca la santidad en su vida, porque sólo así puede servir al Señor. Número 4, los creyentes ofrecemos a Dios adoración continua por su obra redentora. Hermano, adoras a Dios, estás continuamente adorando al Señor porque te salvó todos los días. ¿Te has puesto a pensar en lo que le costó al Señor tu salvación? Y ojo, no estoy hablando de la cruz en sí misma. Es cierto, sufrió muchísimo en la cruz y de manera voluntaria, por eso no bebió el vinagre.
que más que vinagre como el que conocemos hoy, era un tipo de estupefaciente que le daban a los condenados para que no la sintieran tanto. Ujú. Ahí les encargo el teléfono que esté sonando, por favor. Ujú. Pero por otro lado está el infierno. ¿Cómo? ¿El infierno? Sí, porque Cristo, colgado en la cruz, durante las horas que estuvo ahí, sufrió la ira de Dios. La ira de Dios se derramó sobre Jesucristo porque la ira de Dios se debería derramar sobre de ti. Entonces Cristo te reemplazó en la cruz. ¿Has pensado en eso todos los días? Quinto, los miembros de la iglesia reflejamos, aunque de manera empañada, la santidad y pureza que habrá en el cielo. El quinto punto es la santidad y pureza. La iglesia, hermanos, no es un club para venir a divertirse, no es un lugar para que te sientas bien cantando. Alguna vez alguien me dijo, no me gustaron los cantos de hoy, qué lástima, porque no eran para ti. Ujú. La iglesia se parece al cielo porque refleja la pureza y santidad que habrá en el cielo. ¿Es en serio? ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Acompáñenme, por favor. Apocalipsis 21:8. ¿Ya lo tienen? Observen esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí donde está el cielo, en la parte contraria, está implícito para no participar del lago de fuego y azufre, tienes que ser hijo de Dios. Por lo tanto, no eres ni cobarde, ni incrédulo, ni abominable. O sea, no le das asco a Dios con tus actos. Ujú. Ni eres homicida, ni eres fornicario en cualquiera de sus presentaciones. Adulterio, sexo antes del matrimonio, homosexualidad, etcétera. Un cristiano no es eso. Y hechiceros, nada de brujería, nada de horóscopos, nada de eso. Idólatras, estarse no solamente inclinando ante una figurita, sino ante una persona. O poner un auto, un trabajo, un familiar antes que Dios. Y créanme, eso es más común de lo que parece. Así, no, yo no soy idólatra. ¿Cuántas veces renuncias a venir a la iglesia porque tienes otro compromiso? Y a veces hasta lo adornas diciendo, para disculparte, es que tuve un compromiso más importante. ¡Wow! De verdad. Si la iglesia es lo más parecido que hay al cielo en la tierra, ¿de verdad hay algo más importante? O sea, como un título de una película, ¿el cielo puede esperar? ¿Cómo es posible que la iglesia hoy refleje esta santidad y pureza? ¿Cómo? Si acabo de decir que somos una bola de imperfectos. ¿Cómo es posible entonces que diga esa afirmación? La santidad, hermanos, la reflejamos cuando andamos en justicia. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. Esto es maravilloso. Observen. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como caminamos en justicia. Ujú. Cuando nos comportamos agradando a Dios en todo. Si estás en la escuela, no se te olvida que eres hijo de Dios. Si estás en el trabajo, no se te olvida que eres hijo de Dios. Si estás con la familia, no se te olvida que eres hijo de Dios.
Aún tu testimonio es más importante que cualquier otra cosa. Es que hay una super reunión con mi familia y es bien importante porque es un onomástico súper importante y es muy importante ir, pero ¿vas a demostrar que eres del Señor? Cristianamente hablando, vas a estar en la pachanga. Siempre debemos andar en justicia, hermanos. Dios espera esto de los miembros que componen su iglesia. Lo podemos ver a mayor detalle en Salmos. Acompáñenme por favor al Salmo 15, versículos 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2. ¿Quién puede estar delante de Dios? Pues solamente los redimidos, ¿verdad? Pero, ¿y aquí en la tierra? Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en justicia, el que habla verdad, el que vive todo eso. La misma búsqueda de santidad lleva a la pureza. Esto se refleja cuando la iglesia es fiel aún en la disciplina del pecado sin arrepentimiento. Si sabemos que alguien está pecando en la iglesia, la mayor manifestación de amor y la mejor contribución a su pureza, ¿cuál es? Señalarle su pecado. Es un gravísimo error decir, bueno, por amor al hermano no le digamos nada, Dios tratará con él. No, porque la responsabilidad de la pureza de la iglesia reside en la iglesia. Y no estoy diciendo nada más en los líderes, ¿recuerdan? La disciplina no nada más es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de todos en la iglesia. Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. Observen, en el contexto de los corintios, deben de recordar lo que hemos hablado de ellos, inmorales hasta la coronilla, terribles, tanto que se acuñó una palabra que era corintianizar, que era un insulto, eres un inmoral, eres un corintio. Y entonces en este contexto, en la iglesia de Corinto, hay un hombre que tiene a la mujer de su padre. El texto señala que el padre no está muerto. Está con su madrastra, es una relación incestuosa. ¿Y la iglesia cómo estaban? Oh, miren qué espirituales somos, tan espirituales que tenemos a ese pecador. Y Pablo dice, ¿cómo hacen eso? Es un pecado que ni entre los que están fuera de la iglesia se menciona. Y ustedes están envanecidos. ¿Y cuál es la determinación para la protección de la iglesia? Porque muchas veces cuando llega la triste decisión de la excomunión, porque el pecado del supuesto hermano es impenitente, no hay arrepentimiento, hay que llevar a cabo la excomunión, hermanos, y eso es bien doloroso. Excomulgar a un hermano es bien doloroso, pero es necesario para proteger la pureza de la iglesia. Observen ahora sí lo que dice el versículo 13 de 1 Corintios 5. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y lo dice más arriba, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Tenemos que hacer eso. Si está en la Biblia, también lo tenemos que hacer. ¿Qué significa entregar a Satanás para la destrucción de la carne? Excomunión, apartarlo, para ver si Dios en su misericordia le destruye el pecado y lo regresa. Ya es cuando decimos, ya no podemos hacer más. Qué cruel eres, Gerardo, qué mala onda que le hiciste eso al hermano. ¿Por qué te atreviste? Uno, porque la palabra de Dios lo dice. Dos, porque es para defender y proteger la pureza de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí o no? ¿Vas a tomar a la esposa de Dios y la vas a vestir de payaso para que esté divirtiendo a los que vienen? ¿Vas a tomar a la esposa de Dios y la vas a vestir de prostituta
para tolerar el pecado de los que vienen? No. La iglesia de Dios, hermanos, se protege su pureza, su santidad. Aunque digan, es que es aburrido, es que así no me gusta. No, hermanos, porque es la iglesia del Señor. No que uno sea perfecto. No. ¿Qué dice la misma escritura? Eso. La misma búsqueda de la santidad lleva a la pureza. Esto se refleja cuando la iglesia es fiel a la disciplina del pecado sin arrepentimiento. No se trata de estar correctando a todo el mundo y de criticar a todo el mundo. Si se arrepiente, se acabó el problema. Entonces, hermanos, ese es el quinto punto, la búsqueda de la pureza y la santidad. Ese es el reflejo. Somos la santidad y la pureza que habrá en el cielo. Sexto. En sexto lugar está la comunión entre los hermanos. Esto ya nos lo enseñó Mark, ¿recuerdan sobre la comunión? Pero, ¿en serio? ¿Estar aquí entre nosotros es un reflejo de lo que va a haber en el cielo? A mí me decía mi maestro Alfredo Morga, si te cae mal el hermano, acostúmbrate a él, porque quizás te toca de vecino en el cielo. Por supuesto, en el cielo ya no te vas a acordar de que no te caía bien. Pero hermano, si mi hermana fue comprada a precio de sangre, igual que yo, y digo, me cae gordo, ¿a quién le estoy diciendo literalmente que no aprecio? Aquel que pagó. Porque así como pagó sangre por mí, pagó sangre por ti, y eso te hace valiosísimo. Por muy mal que nos llevemos, te tengo que amar. Porque en la obediencia a Dios no hay sentimientos, hay obediencia. ¿Quieres aprender a amar? Obedece a Dios. Los sentimientos vienen después. Cuando los miembros de la iglesia se reúnen, se está mostrando un anticipo de lo que será la convivencia perfecta de los cristianos con el Señor Jesús. Hermanos, recordemos, el Espíritu Santo mora en nosotros, sí, pero donde está una persona de Dios están las tres. Las tres personas de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, cuando convivimos aquí en la iglesia para adorar al Señor, para cantarle, para aprender más de su palabra, ¿con quién estamos conviviendo? Con Cristo, a través de mis hermanos. Con Cristo, a través de su palabra. Vamos, por favor, a la primera carta de Juan otra vez, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Habías considerado eso cuando vienes a la iglesia? A lo mejor no vas a decir, uy, voy a viajar. No, no creo, ¿verdad? O a lo mejor si dices, voy a ver a tal hermano. Pero hermanos, recuerda, vienes a la iglesia, vienes a convivir con el Señor. Estos 6 puntos, como les dije, son solo algunas de las formas en las que la iglesia es un anticipo del cielo. Vamos a repasarlas rápidamente. Número 1, los miembros de la iglesia. ¿En qué se parece el cielo y la tierra? Los miembros de la iglesia desean someterse a la autoridad moral de la palabra de Dios. Número 2, los miembros de la iglesia buscan obedecer lo que dice la palabra por amor y devoción. Número 3, todo miembro de la iglesia busca la santidad en su vida, porque solo así puede servir al Señor. Número 4, en la iglesia los creyentes ofrecemos adoración continua por su obra redentora. Número 5, los miembros de la iglesia reflejamos la santidad y la pureza que habrá en el cielo, aunque de manera imperfecta. Número 6, tenemos comunión entre los hermanos, como la tendremos con el Señor Jesús en el futuro. Es cierto que la perfección celestial no será alcanzada por ninguna generación de ninguna congregación en el mundo, ni tampoco por la Iglesia Universal hasta la venida del Señor. Su venida va a cambiar esto. Pero
el hecho de que la iglesia fue comprada a precio de sangre por nuestro Salvador, además de que la iglesia anuncia las glorias del cielo, debe de ser un motivo para amar la iglesia y comprometerse con ella, tal como Cristo está comprometido con la iglesia, como lo vimos allí en Efesios 2:5. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la causa por la cual, hermanos, el compromiso hacia la iglesia no debe de ser tomado a la ligera por sus integrantes. No sé si se fijaron que en cada uno de los puntos, de los 6 puntos anteriores, usé la palabra miembro para referirme a los cristianos que son parte de la congregación. Y esto es porque quiero cerrar nuestro estudio de la iglesia con lo que es ser parte de la iglesia, lo que es ser verdaderamente un miembro de la iglesia. Esto va a ser de forma muy breve. Nos lleva a un concepto muy interesante y poco usual, la membresía de la iglesia. Ser miembro de la iglesia. Puedo ser miembro del Club Cinépolis, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué me dan para ser miembro del Club Cinépolis? Una tarjeta de fan, luego de fanático y no sé qué tanto. ¿Y cuál es el beneficio de tener esa? No es anuncio, ni nos patrocinan, pero ¿cuál es el beneficio de tenerla? Descuentos, boletos y un montón de cosas que luego ni usas. Porque no vas tan seguido al cine. Bueno, hay quienes sí, ¿no? Yo no. Bueno, ser miembro. ¿Y cuál es la única responsabilidad que tienes? Que la tarjetita no se te pierda. Porque si se te pierde, se acabó tu membresía. Tienes que adquirir una nueva. Bueno, se los digo por experiencia. Ser miembro y ser asistente a la iglesia, hermanos, no es lo mismo. Ser miembro de la iglesia es un compromiso que se adquiere con un grupo de hermanos en Cristo en concreto. Es decir, una iglesia local como la nuestra, donde se llevan actividades que son un reflejo de lo que seguiremos haciendo en el cielo. Los 6 puntos que vimos y muchos más. Someternos a la autoridad de Dios obedeciéndolo, crecer en santidad, adorar a Dios, tener una comunión con Dios y los hermanos. Ser miembro de la iglesia es un privilegio enorme que cada uno de nosotros puede tener, pero debe verse reflejado en algo, hermanos, en el compromiso. Un compromiso profundo de parte de cada uno de nosotros hacia la congregación. Ojo, no solo es asistir, no solo es venir, sino asumir de manera responsable el ser instruido en la palabra de Dios. Observen, por favor, si me acompañan con sus Biblias, a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Observen la indicación de Pablo para su protegido Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es cierto, Timoteo fue puesto como un pastor, pero aquí hay una cosa bien importante. Esta indicación es para todos nosotros, hermanos. Entre tanto que viene el Señor por su iglesia, ¿en qué debemos ocuparnos? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Nos dedicamos a eso? Ese es parte del compromiso con tu iglesia. Leer la Biblia con tu iglesia. Seguir esa línea de estudio en las prédicas de tu iglesia. Seguir la línea de estudio en los tiempos de estudio de la iglesia. Nuevamente, hermanos, ser miembro de la iglesia o ser un asistente de la iglesia, asistente a la iglesia, no es lo mismo. Porque el miembro asume su responsabilidad de incluso cuidar su propia vida espiritual. No esperarse a que venga el domingo y ya recargadas las pilas. Ese concepto era muy famoso hace tiempo. Voy a la iglesia a recargar las pilas. No. Pues si tu comunión con Dios es diaria, no somos recargables, somos de carga continua.
No te vas de la iglesia con la pila llena y en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, el poder de Dios está constantemente fluyendo hacia nosotros, nos está bendiciendo constantemente, primariamente por su palabra. Por eso es tan importante esa parte. Ujú. Servir al resto de los miembros es otra cosa. ¿Sirves al resto de los miembros de tu congregación? ¿Haces por ellos algo de acuerdo al don que Dios te dio? Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Ay, estoy en segunda. No, sí, estoy en primera. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ojo, si tú eres creyente, aquí no hay un solo creyente que no tenga por lo menos un don. No hay creyente sin dones. Si no encuentras tu don es porque no le has buscado, porque no participas, porque no sirves, porque no te involucras. Ser miembro de la iglesia, hermanos, es más que venir solamente, es involucrarte, ayudar, participar, beneficiar a otros con lo tuyo, con lo que Dios te ha dado, principalmente hablando en el tono de los dones. Por otro lado, ser miembro de la iglesia también es participar del bautismo. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? Tienes que ser bautizado. Por eso es tan importante que cuando le estemos dando estudio a alguien de manera individual, lo canalicemos lo más pronto posible a la iglesia. Si no quiere, si pone pretextos, no tiene ese deseo de unirse al cuerpo de Cristo. Quizás ni siquiera es creyente. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces cultivamos llaneros solitarios. Otra forma de ser miembro es participar de la Santa Cena, como lo acabamos de hacer. Pero si ya sé que la Santa Cena es tan solemne en la iglesia bíblica, el Buen Pastor, que me cierran la puerta, pues llego temprano. Veo cómo le hago. Nosotros estamos protegiendo esa santidad al cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque ha habido desorden en la Santa Cena. Un miembro de la iglesia cuida eso. Un miembro de la iglesia toma estos sacramentos como un acto reverente hacia Dios y se somete a la autoridad de la palabra de Dios por medio de sus pastores. Si se fijan, ser miembro de la palabra, ser miembro de la iglesia es un compromiso, pero grandote. Pero es un privilegio también, porque si eres miembro de la iglesia y aun quienes no, se comportan como si fueran no miembros, reciben los beneficios de la iglesia, sí o no. Consejería, apoyo. Aunque la persona no esté comprometida con la iglesia. ¿Por qué? Porque lo necesita. No quiere decir que, le vamos a cerrar el grifo. No. Si tiene sed, ¿qué haces? Le das de beber. Si tiene hambre, ¿qué haces? Le das de comer. Si tiene alguna necesidad, ve si puedes cubrirla. Eso es lo que hace un miembro de la iglesia por los demás. Contribuir a la iglesia es más que dar ofrenda, porque también, miembro de la iglesia, ¿qué hace? Da la ofrenda. Ofrendar es solo un medio de adoración a Dios. Buscar la santidad dentro y fuera de la iglesia nos ayuda al crecimiento de la iglesia en número, porque cuando compartimos el evangelio, las personas notan el nivel de compromiso que tienes para con tu iglesia. Cuando tú le compartes a alguien el evangelio de manera fiel, ellos se dan cuenta lo que estás aprendiendo en tu iglesia. Ellos se dan cuenta de la lealtad en tu iglesia. ¿Por qué? Porque ya te conocen y te creen lo que les estás diciendo. En cambio, si durante la semana mi comportamiento es contrario a lo que es la santidad que Dios pide, ¿quién me va a creer lo que digo? Nadie. Me van a tomar a la ligera. Tu contribución a la membresía de la iglesia. No damos tarjetas. No firmamos solicitudes. Es algo que tengo yo en mente. Me encantaría que llegáramos a ese grado de madurez que incluso diga, me comprometo con esta iglesia. Eso es algo que yo veo como algo, una visión para el futuro. Quizás, si Dios lo permite. Si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la membresía es algo útil, pero no indispensable. Sin embargo, podemos demostrar ser miembros de la iglesia comprometidos fuertemente desde ahorita. ¿Sí o no?
No que siempre. ¿Quiénes hacen las cosas? Los de siempre. ¿Por qué no me invitan? Hermano, ¿quieres participar? No tengo tiempo. Tengo algo más importante que hacer. ¿Qué cree, hermano? Ese día ya tengo compromiso. Ay, nada más son unas conferencias. No, no pasa nada. Un domingo que falte, ¿cuál es el problema? ¿Le sigo con la lista? La iglesia es tan importante que tiene membresía. ¿Tendremos visitantes? Sí. ¿Serán bienvenidos? Por supuesto. Pero hermano, considera esto en tu mente. Quiero que lo pienses a la luz de que la iglesia es el reflejo del cielo en la tierra. Un reflejo empañado, estoy completamente de acuerdo. Pero la iglesia es el reflejo del cielo en la tierra. ¿Cómo está tu compromiso con el cielo? ¿Cómo está tu compromiso con tu Salvador? ¿Cómo está tu compromiso con aquel que murió en la cruz por ti? ¿De qué tamaño es tu compromiso con tu amado Salvador? ¿De qué tamaño es, hermanos? No importa tu edad, no importa tu condición. Lo que puedes hacer es comprometerte con el Señor, votar todo lo que sea pecaminoso, buscar tu santidad. Y voy a buscar a Dios, aunque me cueste mi familia, aunque mis amigos ya no me hablen, aunque incluso me tenga que renunciar al trabajo, aunque tenga que respetar a mi marido o mi marida, a mis padres. ¿Por qué? Porque amo a Cristo de verdad y amar a Dios es obedecerlo. Hermanos, eso es hacer iglesia. Eso es hacer iglesia. Tu contribución a la membresía de la iglesia está en poner a Dios en primer lugar en todo. Esto incluye las actividades de la iglesia. Y vuelvo otra vez. ¿Cómo puedes decir que Jesús es tu todo si hay actividades, compromisos o personas que resultan más importantes que tu participación en la iglesia, en estudios y cultos? Es que vivo lejos, es que ya es tarde. Ok, sí, hay quienes no pueden, pero de verdad yo he escuchado de más de uno, tengo algo más importante que hacer. Me voy rápido porque tengo trabajo, no me puedo quedar porque tengo trabajo. Es que de mi trabajo vivo, mi tiempo es dinero, si no trabajo no como. ¿Te estás dando cuenta del ídolo que estás haciendo? Y cómo de verdad estás poniendo tú y estás agarrando a Jesús y le haces así. Es un nivel de compromiso, hermanos. ¿Ustedes creen que Mark está comprometido con la iglesia? ¿Lo han visto comprometido con la iglesia? Trabaja como burro para la iglesia. ¿Sí o no? ¿Necesita alguien de la iglesia y qué hace? Ahí va. Tiene que enseñar y ¿qué hace? Enseña. Si no duerme, ni modo. Su nivel de compromiso es un ejemplo para todos nosotros. Hermanos, eso es algo que deseo yo para esta iglesia. Hermanos, los invito a evaluar su nivel de compromiso para con la iglesia. ¿Existe? ¿Estoy imitando el nivel de compromiso que Cristo tiene para conmigo? Como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por eso les hablo de Mark. Obviamente no voy a hablar de mí. Ustedes sabrán qué ven en mí. Cuando los demás me observan, notan que soy de Cristo y que mi iglesia es extraordinariamente importante para mí. ¿Soy miembro o prefiero no adquirir un compromiso con la iglesia? Nuevamente, nuestro parámetro debe de ser que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuestra respuesta debe ser un compromiso firme para con la iglesia porque es la esposa de Cristo, tan valiosa que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que vale la pena aferrarse. Si no estás comprometido con esta congregación, hazlo.
Dios te bendecirá por ese acto responsable delante de Él. Ser miembro de la iglesia se refleja en cada acto de tu vida. El pastor Miguel Núñez describe a la iglesia de la siguiente forma: la iglesia es gente de Dios redimida a precio de sangre, que cuando se reúnen a escuchar la palabra y luego van fuera a vivir dicha palabra, son capaces de hacer temblar las puertas del infierno precisamente por el poder de Dios que mora en ellos. No dentro de la congregación, afuera, el verdadero creyente hace temblar las puertas del infierno. Estar en la iglesia, hermanos, es como estar en el cielo. Parecido, no igual. Porque las actividades que realizamos en la iglesia las seguiremos haciendo de forma perfecta en el cielo. Un miembro de la iglesia es el reflejo de esto, porque estas actividades provocan el crecimiento de los creyentes en su amor por la iglesia y su anhelo por el cielo. Vamos a ver un par de textos más ya para terminar. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo obscuramente, es decir, empañado, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, lo que aquí Pablo está diciendo, el cielo está en la iglesia. Porque ahorita lo que estamos viviendo lo vamos a ver allá arriba, pero de manera perfecta. Con esto en mente, hermanos, qué increíble y qué gozo es que como miembros de la iglesia estemos esperando lo que dice allí en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. No lo busquen si quieren, quiero que lo degusten, quiero que lo vean. Tito 2, 13. Observen, escuchen. 13 y 14, perdón. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo debe de ser su pueblo? El que se está purificando constantemente y que es celoso de buenas obras. ¿Eres celosa de buenas obras? ¿Eres celoso de buenas obras? ¿Cuidas que todo lo que ves, dices, haces, escuchas, sea una buena obra delante de Dios? Hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra hemos podido ver que la iglesia es un reflejo del cielo, Señor. En la iglesia estás tú con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Espíritu Santo, estás con nosotros todo el tiempo, tal como lo prometiste. En la iglesia te adoramos. En el cielo seguiremos haciéndolo. En la iglesia te servimos. En el cielo seguiremos haciéndolo. En la iglesia estamos en comunión. En el cielo seguiremos en comunión, Señor. Permítenos, Padre, te lo ruego, pon en nosotros un compromiso firme para con tu iglesia. La iglesia fue comprada a precio de sangre del Señor Jesucristo. Si hay algo más valioso y más importante para nosotros, perdónanos, Padre. Si hay algo más grande, más valioso que venir a tu iglesia, perdónanos, Señor, porque eso es un pecado. Padre, te ruego, muévenos a ser más que asistentes. Muévenos a ser miembros verdaderos de tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y todos decimos, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.